Buen día, mi nombre es Blanca. Les agradezco por recibirme en sus hogares. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama ¿Es el infierno fuego eterno? ¿Y qué dice la Biblia? Pero antes de eso, vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, te agradezco por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido sabiduría para poder transmitir este mensaje con amor y que las personas lo reciban con un espíritu deseoso de aprendizaje y de desear escudriñar las escrituras para saber qué dice la Biblia acerca del amor de Dios en medio de las llamas de fuego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, los invito a tomar un lápiz y tal vez un librito para poder apuntar los versículos de la Biblia que voy a compartir con ustedes para que luego en su propio tiempo puedan ustedes comprobar lo que he compartido con ustedes. Como lo dice en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 11, dice que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. En realidad, este grupo de personas en Berea recibían el mensaje que Pablo compartía, pero querían estar seguros de que lo que él estaba diciendo era verdad. Por lo tanto, ellos regresaban y escudriñaban las escrituras. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, si tú fueras Dios, ¿te deleitarías en estar atormentando a los pecadores en el infierno por millones y millones de años? ¿Estarías tú feliz en el cielo sabiendo que alguien que no se salvó está en ese mismo momento sufriendo intensamente en el fuego de infierno? ¿Podría un Dios de amor que sabe todo estar quemando a alguien y saber de que hay alguien que está sufriendo en ese momento y que por una eternidad va a estar así? La realidad es de que sabemos de que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios sabe todas las cosas y que permanentemente Él sabe y está detrás de la gente y de la humanidad que Él ama mucho. La mayoría de nosotros en realidad no desearíamos hacerle eso ni a nuestro peor enemigo, de que se estén quemando por años de años en el infierno. Entonces, queremos saber, ¿está el diablo a cargo del infierno? ¿Mantendrá Dios a un demonio como lo es Satanás empleado por toda la eternidad y le confiaría a él la importante posición de dirección, de director general del infierno? Casi todo el mundo tiene una noción muy infantil acerca del infierno. Necesitamos saber qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema. No nos dejemos engañar, porque lo que pensemos o sepamos acerca de este tema afectará en realidad el concepto que nosotros tenemos de Dios acerca de su carácter. La Biblia presenta una respuesta clara para la cuestión del amor de Dios y las llamas del infierno. ¿Dónde se origina el fuego? En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que si nuestro Dios es un fuego consumidor, el fuego que destruye a los malvados se origina en el carácter justo que consume el pecado. Cuando un pecador se aferra al pecado o a su pecado, Dios se convierte para esta persona en fuego consumidor. ¿Cuándo serán echados los pecadores al fuego del infierno? El libro de Mateo capítulo 13 versículo 40 al 42 nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuántas almas perdidas están siendo castigadas en el infierno el día de hoy? En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, ¿dónde están todos los pecadores que han muerto? En Juan capítulo
5, versículo 28 al 29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. ¿Qué reciben los impíos en el infierno? En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir esto de la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es la que experimentamos cuando, por ejemplo, nos da un ataque al corazón, un accidente o alguna enfermedad. Entonces es cuando la persona pasa del estado, la Biblia le llama, del estado de estar vivo a lo que se le llama el dormir. ¿Por qué? Porque tienen que ser despertados a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces resucitarán, como la Biblia lo dice, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si los impíos vivieran para siempre y fueran atormentados para siempre en el infierno, entonces serían inmortales. Pero esto es imposible, porque la Biblia nos dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, que Dios es el único que no muere. Vive en una luz tan brillante que nadie se le puede acercar. Nadie ha visto a Dios y nadie puede verlo. A Él sea el honor y poder por toda la eternidad. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva fueron separados del jardín de Edén, un ángel fue asignado para guardar el árbol de la vida para que el pecador, en este caso Adán y Eva, no comieran y vivieran para siempre. Eso lo pueden encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22 al 24. La enseñanza en realidad de que los pecadores son inmortales y están en el infierno es completamente falsa. Dios impidió que esto ocurriera cuando el hombre pecó, impidiendo su acceso al árbol de la vida para que no viviera eternamente. ¿Quiere Dios la destrucción de las mujeres y los hombres impíos? En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 nos dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios respecto al infierno? En Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. En Salmos capítulo 37, versículo 10 y versículo 20 nos dice que pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. El propósito de Dios es que el infierno sea un medio para destruir al diablo, al pecado y a los pecadores, para darle una seguridad eterna a los justos. El plan de Dios es aislar el pecado y eliminarlo para siempre. ¿No es extraña entonces para la naturaleza de Dios la obra de destruir a los pecadores? En el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriráis, oh casa de Israel? Y en Lucas capítulo 9, versículo 56 dice que el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en Isaías capítulo 28, versículo 21 nos dice, porque Jehová se levantará para hacer su obra extraña, su obra o su operación extraña. Entonces, la obra de Dios ha sido siempre salvar a la humanidad, salvar a los hombres, no destruirlos. La obra de destruir a los impíos en el infierno de fuego es tan extraña a la naturaleza de Dios que la Biblia le llama la extraña obra. El gran corazón de Dios se condolerá de destruir a los malos. Ahora la pregunta es, ¿resurgirá el pecado nuevamente? En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9, dice que Él, o sea Dios, hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. ¿Cómo llama Dios a la destrucción de los impíos? En Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la destrucción de los impíos es eterna. Escuchen esto, es la destrucción. Los pecadores no quedarán vivos en las llamas del infierno eternamente. Dios los destruirá para siempre. Esa destrucción no tendrá que repetirse. Un castigo eterno no es un castigo que durará eternamente, sino uno que destruye por completo. Los impíos no estarán siendo castigados eternamente. En Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto habla de fuego eterno, lo que les acabo de leer. Para los malos, ¿se apagará este fuego? Sí, de acuerdo a la Biblia o con lo que la Biblia dice, se apagará. Debemos permitir que la Biblia se explique por sí misma. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, según nos dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos dice, y ese fuego las convirtió en cenizas, como amonestación, como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, como sabemos, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor, no siguen ardiendo en fuego hoy, pero habló de fuego eterno, ¿verdad? El fuego se apagó después de consumir todo. Así también el fuego eterno se apagará después de convertir a los malos en cenizas. Los efectos del fuego son eternos, pero no la acción de quemar en sí misma. Como sabemos, Sodoma y Gomorra quedaron reducidas a ceniza y fueron destruidas para siempre. Los malvados serán destruidos por completo y nunca más vivirán porque serán consumidos. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que los impíos serán destruidos con un fuego que no se apagará? El fuego que no se apagará es un fuego que no puede extinguirse por manos humanas. Sin embargo, cesa cuando todo ha sido reducido a cenizas. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 27, nos dice que Jerusalén sería destruida con un fuego que no se apagará. Y en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 19 al 21, dice, la Biblia dice que el fuego convirtió la ciudad en cenizas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías y la dejó arruinada. Sabemos que ese fuego se apagó porque la ciudad de Jerusalén no está ardiendo en fuego aún el día de hoy. Ahora, ¿se quemarán por millones de años los malvados? ¿Serán destruidos completamente? El libro de Malaquías capítulo 4 versículo 1 al 3 nos dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis, o sea, en otras palabras, pisotearás
a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 14, dice: He aquí que serán como paja, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 25 dice: Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿Qué les sucederá a los impíos que sean consumidos por el fuego del infierno? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 nos dice: Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, como ejemplo les voy a decir, yo tengo este libro. Si yo quiero quemar este libro, voy a encender un fósforo de una manera, le voy a echar fuego. Y eso se va a empezar a quemar hasta que completamente desaparezca. ¿Y qué va a pasar? Va a ser consumido y lo que va a quedar es ceniza. Lo mismo va a pasar con los malvados al final del tiempo. Dios no va a tener a nadie por años de años o por eternidades en fuego. Ahora, ¿no enseña la historia del rico y Lázaro que existe un infierno y tormento eterno? En el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, nos habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, el sepulcro, alzó sus ojos, estamos hablando acá del hombre rico, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima o distancia está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí, o sea, donde estaba Abraham, hacia vosotros, en donde está el rico, o sea, supuestamente el infierno, no pueden ni de allá, o sea, del infierno, pasar para acá, o sea, al cielo. Acá nos damos cuenta de que muchos elementos existen y son claros de que esta es una parábola que fue usada por Jesucristo para destacar un punto que quería hacer él cuando le hablaba al público que le estaba hablando. ¿Por qué creemos que eso es una parábola? Para empezar, el seno de Abraham no es el cielo, ni es tan grande para tener a toda la gente que ha muerto y que continuará muriendo. Aparte de eso, la gente que está en el infierno no puede hablar con los que están en el cielo. Eso lo sabemos en un estudio anterior en donde hablé acerca de la muerte, expliqué con muchos versos de la Biblia acerca de eso. Luego, los muertos están en sus tumbas. El hombre rico estaba en su cuerpo físico con sus ojos, su lengua, y sin embargo, todos sabemos que el cuerpo no va al infierno cuando uno muere, ni tampoco va al cielo. Es perfectamente claro que el cuerpo permanece en la tumba, como lo dice la Biblia. Los hombres son recompensados en la segunda venida de Cristo, no cuando mueren. Los perdidos son echados al infierno al fin del mundo y no cuando mueren. Además, ponemos a pensar, si alguien está en fuego o en llamas, está caliente allí, no se va a saciar la sed que tiene con que alguien se moje la punta del dedo y se lo ponga en la lengua a la persona que se está quemando y que entonces le va a refrescar la lengua porque está en las llamas. Entonces, claramente, en todo esto vemos de que esto es una parábola, de que esto no es algo que Cristo
quiso decir de que verdaderamente de que el infierno existe ahorita, a como mucha gente cree de que mueren y van al cielo o al infierno. Ahora, la expresión para siempre o por los siglos de los siglos, como se usa en la Biblia, en realidad esto significa un periodo de tiempo. Es una expresión que se usa en relación con cosas que ya han terminado. No implica la existencia sin fin, sino que literalmente significa hasta el final de una época o el fin de un periodo determinado. Por ejemplo, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 6, dice: Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces acá la palabra para siempre significa 3 días y 3 noches. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Jonás capítulo 1, versículo 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3 dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. En este caso, para siempre significa 10 generaciones. Y bueno, también en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 22 y 28 dice: Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: Esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo llevaré allí con el Señor para siempre. Ahora se lo entregó al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron. Lo que indica que Samuel fue o sirvió al Señor, a Jehová, hasta que él murió. Eso significó por toda la vida. ¿La vida de quién? La vida de Samuel. Y en Éxodo capítulo 21, versículo 6 dice: Si decides quedarte, el amo lo presentará, si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo por toda su vida. O sea, mientras el esclavo iba a vivir. ¿Cuál será el destino de Satanás y sus seguidores? El libro de Abdías, capítulo 1, versículo 16, bueno, solo tiene un capítulo. Versículo 16 dice: Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Y en Ezequiel capítulo 28, versículos 17 y 18 dice: acá está hablando de Satanás. Dice: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Acá nos damos cuenta que aún Satanás va a ser consumido. Aún Satanás no va a ser alguien que va a pasar por una eternidad en fuego. Dice que te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban y que fue consumido. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ¿qué quiere decir entonces? ¿Ahora se está contradiciendo la Biblia? No, recordemos de que estos son por el tiempo que tiene que existir nada más, porque al final, como lo expliqué con lo del libro, cuando uno le echa fuego a algo, se va a quemar, se va a consumir y luego va a volverse en ceniza, y eso es lo que nos indica. Y ya les di versículos de la Biblia en los que habla de por siempre, lo que dice eternamente y lo que es los siglos por los siglos. Ahora,
¿Cuáles son los planes de Dios para la tierra y para su pueblo después que pase la obra del infierno? Dice en Isaías 65, versículo 17, He aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Qué promesa tan linda, ¿eh? Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4 dice, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea, Dios morará con los justos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde serán recompensados los justos y los impíos? En Mateo capítulo 5, versículo 5 nos dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Proverbios capítulo 11, versículo 31 nos dice, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. O sea que la recompensa va a ser recibida acá en la tierra. Bueno, y en resumen, ¿qué sucede? No existe ni una sola alma en el infierno hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios reserva el castigo a los injustos hasta el día del juicio. Los impíos no serán castigados sino hasta cuando se ejecute el juicio. Los pecadores serán echados al infierno en el gran día del juicio, al final del mundo, y no cuando mueren. Dios no castigará a nadie hasta que su caso sea juzgado en el tribunal de Dios al final del tiempo. Tampoco Dios en su justicia mantendrá en fuego a alguien que hace miles de años mató a alguien y está en fuego desde antes, y alguien que mata a otra persona, o sea, por el mismo crimen, y va a sufrir un poquito menos de tiempo. No, Dios es justo. Recordémonos que Dios es un Dios justo. Y en resumen, también la Biblia es específica. Nos dice que tanto los malos como los buenos que han muerto están en los sepulcros durmiendo hasta el día de la resurrección, cuando serán despertados. Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Aquellos que no acepten su don de salvación recibirán la muerte. La paga o el castigo del pecado es muerte y no vida eterna en el infierno de fuego. Los malos se pierden, es decir, reciben la muerte. Los justos reciben la vida eterna. Los malos no son inmortales. La Biblia dice que perecerán, se quemarán y serán destruidos. Después que los pecadores sean destruidos y el fuego del infierno termine, Dios creará una nueva tierra para su pueblo, y allí vivirá en paz, en gozo y amor para siempre. Dios promete que el pecado no se levantará de nuevo. El pueblo de Dios se verá lleno de perfecta paz. Ahora, ¿sabían ustedes que la enseñanza del tormento eterno ha conducido a más personas al ateísmo que ninguna otra invención del diablo? Es una calumnia para el carácter amoroso de Dios, de un Dios que es tierno, lleno de compasión y gracia, y ha hecho un daño indecible a la causa de la vida cristiana. Ahora quiero cerrar con ustedes con versos de la Biblia que nos habla acerca del carácter de Dios. Voy a tratar de hacerlo resumido. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Se imaginan? Dios nos ama tanto que aún las aves les provee alimentos y todo. ¿Cómo no más a nosotros que en sus ojos tenemos mucho más valor? En Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20 dice,
Él, o sea, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, o sea, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero en Éxodo 34, versículos 6 al 7, nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Fíjense los adjetivos acerca de Dios. Dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde quieres tú pasar la eternidad? Todos tenemos el derecho, o Dios nos dio el libre albedrío para poder elegir. Y le pido a Dios que elijamos seguir a Dios, quien nos ama con amor eterno y que en realidad la enseñanza de que tiene al ser humano los va a tener por una eternidad en las llamas de fuego es una mentira. Por favor, los invito a que escudriñen sus Biblias para poder verdaderamente ver lo que dice acerca de Dios, un Dios que es amor y que si no lo conocemos, no sabemos lo que es el amor. Antes de cerrar, quiero invitarles también de que se suscriban y también si gustan ustedes las notas de este estudio o de los estudios anteriores, me pueden escribir, los pueden solicitar por correo electrónico y con mucho gusto los compartiré con ustedes para que en su mismo tiempo ustedes puedan orar, meditar y buscar, escudriñar las escrituras. Vamos a cerrar en oración. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este momento en el que hemos podido escuchar tu palabra. Señor Santísimo, te pido por favor que trabajes en cada uno de todos nosotros. Sabemos que hay muchas cosas que se dicen acerca de ti, pero queremos que sea la verdad, la que podamos recibir. Que podamos tener un corazón abierto, que no importa qué enseñanzas hemos tenido, no importa qué tradiciones ni nada, Señor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo y a qué nos dirige? Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces y por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias nuevamente. Les agradezco y así de que se cuidan y hasta pronto.